Mi jefe me humilló, así que hice que despidieran a su hijo. Gato cuenta. Hola, Reddit. Necesito sacar esto de mi sistema. El título lo dice casi todo, pero los detalles son la parte jugosa, la que me ha mantenido despierto durante noches. Esto no es una historia de le pinché las llantas a su coche. No. Esto fue una demolición controlada, ladrillo por ladrillo, de la vida profesional de un imbécil y, como daño colateral deliciosamente planeado, la de su padre. Para que entiendan la magnitud de mi revancha, primero tienen que entender la profundidad de mi humillación. Y para entender eso, tienen que conocerme un poco. Mi nombre es Daniel. Tengo 32 años. Soy ingeniero de software, de esos que viven con cafeína en las venas y el brillo de un monitor como luz de día. No soy un genio de Silicon Valley, pero soy bueno. Muy bueno. Me enorgullezco de mi código, es limpio, eficiente y elegante. Es mi arte. Hace 3 años, entré a trabajar en Enaverac Solutions, una consultora de tecnología de tamaño mediano con la clásica alfombra gris y la iluminación fluorescente que te chupa el alma lentamente. El sueldo era bueno y las promesas de crecimiento, aún mejores. Mi jefe directo, el director del departamento de desarrollo, era un hombre llamado Ricardo. Ricardo era de esa clase de hombres de unos 50 y tantos que visten trajes ligeramente caros para disimular una panza incipiente y una calvicie galopante. Su apretón de manos era firme, su sonrisa era amplia, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Eran los ojos de un hombre que no veía empleados, sino herramientas. Unos eran martillos, otros destornilladores. Y si una herramienta se rompía, simplemente la reemplazaba. Desde el principio, nuestra relación fue tensa. Yo era bueno y él lo sabía, pero en lugar de fomentar mi talento, parecía verlo como una amenaza. Cada éxito mío, él lo presentaba a los altos mandos como un logro de su excelente gestión de equipo. Cada idea innovadora que yo proponía en una reunión, él la anotaba y, una semana después, la presentaba como suya con algunas palabras cambiadas. Era un parásito corporativo de manual. Soporté todo esto. Apreté los dientes, sonreí en las reuniones y seguí trabajando, pensando que el trabajo duro al final hablaría por sí mismo. Qué ingenuo fui. La dinámica cambió drásticamente hace un año, cuando Ricardo contrató a un nuevo desarrollador junior. Su nombre era Leonardo, pero todos pronto aprendimos a llamarlo Leo. Leo era un joven de unos 23 años, recién salido de la universidad, con la arrogancia de quien nunca ha enfrentado una verdadera adversidad en su vida. Vestía zapatillas de diseñador, hablaba constantemente de los viajes de fin de semana de su familia a su casa en el lago y tenía una extraña habilidad para desaparecer de su escritorio durante horas. Leo, por supuesto, era el hijo de Ricardo. El nepotismo en Innovatech no era sutil. Era un elefante en la habitación bañado en oro y con un letrero de neón. Mientras yo y mis compañeros, como Javier o Sofía, nos matábamos cumpliendo plazos, Leo entregaba código mediocre y tarde, lleno de errores que luego nosotros teníamos que corregir silenciosamente para que el proyecto no se hundiera. Si alguien se atrevía a señalar las deficiencias de Leo, Ricardo salía en su defensa con frases como, está en un proceso de aprendizaje o necesita tiempo para adaptarse a nuestra cultura de excelencia. Cultura de excelencia. Casi me ahogaba con mi café cada vez que lo decía. Leo no era solo incompetente, era un agujero negro de productividad. Hacía preguntas básicas que una simple búsqueda en Google podría resolver, interrumpía constantemente y, lo peor de todo, actuaba como si nos estuviera haciendo un favor. Su presencia era un insulto diario al mérito y al esfuerzo de todos los demás. Ricardo, por su parte, lo trataba como el príncipe heredero, dándole las tareas más sencillas pero más visibles, asegurándose de que su nombre apareciera en los créditos de los proyectos importantes, aunque su contribución real fuera nula. Mi resentimiento hacia Ricardo se cocinaba a fuego lento, pero la humillación que lo hizo hervir y desbordarse ocurrió hace 6 meses. Fue por el proyecto Titán. Titán era el contrato más grande que Innovatech había conseguido en años. Se trataba de desarrollar una plataforma de logística predictiva para un cliente multinacional.
Era un proyecto complejo, desafiante y, si salía bien, una medalla de oro para la empresa y para quien lo liderará. Por mi experiencia, yo era la elección lógica para ser el arquitecto principal del software. Ricardo, sabiendo que no podía evitarlo sin levantar sospechas, me asignó el rol, pero se aseguró de posicionarse a sí mismo como el director del proyecto de cara a los ejecutivos. Durante 8 meses, mi vida fue el proyecto Titán. Noches en vela, fines de semana en la oficina, comidas frente al teclado. Cada línea de código, cada algoritmo, cada módulo de la base de datos fue diseñado y escrito por mí, con el apoyo de un pequeño equipo, Javier y un par más, al que yo mismo dirigía en la práctica. Ricardo aparecía de vez en cuando, miraba por encima de mi hombro, asentía con aire de sabio y se iba a sus reuniones estratégicas. Leo, por supuesto, fue asignado al proyecto. Su tarea era desarrollar un pequeño módulo de reportes. Tardó 2 meses en entregar algo que a un programador competente le habría tomado una semana, y al final, tuve que reescribir el 80% de su trabajo una noche para evitar un cuello de botella. El día de la presentación final llegó. Estábamos en la sala de juntas principal, esa con la mesa de caoba que parecía un portaaviones y las vistas panorámicas de la ciudad. Estaba el CEO, el director de operaciones y varios vicepresidentes. El cliente participaba por videoconferencia en una pantalla gigante. El aire estaba cargado de esa electricidad que mezcla nervios y expectación. Yo estaba listo para presentar la arquitectura técnica. Había preparado una presentación impecable. Pero justo cuando iba a empezar, Ricardo se puso de pie. Gracias a todos por venir, dijo con su voz de barítono ensayada. Antes de que Daniel nos sumerja en los detalles técnicos, me gustaría dar una visión general del extraordinario viaje que ha sido el proyecto Titán. Y entonces, durante 20 minutos, habló. Usó mis diagramas, mis métricas de rendimiento, mis proyecciones. Habló de mi visión para el proyecto, de los desafíos que mi equipo y yo superamos. No me mencionó ni una sola vez. Ni a mí, ni a Javier, ni a nadie. Era el show de Ricardo, y nosotros éramos simples extras sin crédito. Sentí la sangre subir a mi cara, pero me mantuve en silencio. Mi momento llegaría en la parte técnica. Cuando finalmente me dio la palabra, me levanté e inicié la demostración en vivo de la plataforma. Todo iba perfecto. El sistema era rápido, fluido. Los ejecutivos asentían, impresionados. El cliente tecleaba comentarios positivos en el chat de la videoconferencia. Estaba en mi elemento. Y entonces, llegué al módulo de reportes. El módulo de Leo. Hice clic para generar un reporte complejo en tiempo real. Y la pantalla se congeló. Un silencio helado cayó sobre la sala. Hice clic de nuevo. Nada. La rueda de carga giraba infinitamente. Podía sentir una docena de pares de ojos perforándome la espalda. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto no podía estar pasando. Lo había probado 100 veces. Parece que tenemos un pequeño problema técnico, Daniel, dijo Ricardo, y su tono no era de apoyo. Era afilado, acusador. Un momento, por favor, dije, intentando mantener la calma mientras abría una consola para ver los registros de errores. Y lo vi. Un null pointer exception. Un error estúpido, un error de novato. Un error en la única parte del sistema que yo no había construido desde cero, sino que había intentado remendar. El código de Leo. ¿Hay algún problema con tu arquitectura, Daniel?, preguntó Ricardo, enfatizando el tú. La trampa estaba puesta. Es un error en el módulo de reportes, respondí en voz baja, intentando no señalar a nadie. Puedo aislarlo y continuar con la demostración del resto del sistema, que es 99% funcional. Pero Ricardo no me dejó. Dio su oportunidad y se lanzó a la yugular. Se acercó a mí, se inclinó y, en un falso susurro que todos en la sala pudieron oír, dijo, ¿sabes, Daniel? Quizás este nivel de responsabilidad es demasiado para ti. Creí que estabas listo, pero tal vez me equivoqué. Este es el tipo de error que nos cuesta millones.
Es una falta de atención al detalle inaceptable. Luego se dirigió a la sala. Pido disculpas a todos. Claramente, hay una falla en la ejecución técnica que investigaremos a fondo. Agradezco su tiempo. Y ya está. Me había ejecutado públicamente. No solo se había robado mi éxito, sino que había usado un pequeño fallo, uno que ni siquiera era mío, para pintarme como un completo incompetente frente a toda la cúpula directiva. Me quedé allí de pie, junto al teclado, sintiendo el calor de la vergüenza arrastrarse por mi cuello. Vi a Leo al fondo de la sala, mirando su teléfono, completamente ajeno o indiferente al cataclismo que acababa de causar. En ese momento, el resentimiento se transformó. Se cristalizó en algo frío, duro y afilado. Se convirtió en odio puro. Esa tarde, mientras caminaba a casa bajo una lluvia fina y gris que parecía burlarse de mi estado de ánimo, no sentía tristeza. Sentía una claridad aterradora. Ricardo me había humillado. Había intentado destruir mi carrera para proteger su frágil ego y la incompetencia de su hijo. No podía atacarlo directamente. Él era un director, yo era un simple ingeniero. Cualquier queja a recursos humanos sería desestimada. Pero su hijo era su orgullo. Su legado. Su punto débil. Ricardo no solo le había dado un trabajo a Leo, le había dado un pedestal. Y yo iba a quitarle ese pedestal. Iba a usar mi falta de atención al detalle para examinar cada aspecto de la vida profesional de Leonardo y encontrar la palanca correcta para enviarlo de vuelta al sótano de sus padres. La venganza no iba a ser un acto impulsivo. Iba a ser un proyecto. Mi nuevo proyecto Titán. Y yo, su único arquitecto. La primera fase de mi plan fue la observación. Durante las siguientes semanas, me convertí en una sombra. Adopté una actitud sumisa en el trabajo. Le pedí disculpas a Ricardo, le dije que tenía razón, que había aprendido mi lección. Él se deleitó con mi aparente derrota, lo que me hizo aún más invisible para él. Perfecto. Mi objetivo era Leo. Como administrador de sistemas de facto, aunque no por título, tenía un nivel de acceso privilegiado a la red de la empresa. No necesitaba hackear nada, solo necesitaba saber dónde mirar. Comencé a monitorear la actividad de red de Leo. Su tráfico de Internet, el uso de software en su máquina, sus commits en el repositorio de código. Al principio, solo encontré lo que ya esperaba, pereza. Horas en redes sociales, sitios de noticias deportivas, foros de videojuegos. Actividad improductiva, pero difícil de usar como munición para un despido. Necesitaba algo más. Algo flagrante. La primera pista seria la encontré en el repositorio de código. Noté que Leo a menudo hacía commits, subir cambios de código, a altas horas de la noche, mucho después de que todos se hubieran ido. Extraño para alguien tan perezoso. Intrigado, empecé a revisar esos commits nocturnos. El código era sorprendentemente bueno. Demasiado bueno. Limpio, eficiente, con comentarios claros. No se parecía en nada al desastre que solía entregar durante el día. Mi corazón dio un vuelco. Esto era algo. ¿Estaba mejorando de repente? Improbable. Mi instinto me dijo que algo olía mal. Copié fragmentos de ese código y los pegué en un motor de búsqueda, encerrados entre comillas para una búsqueda exacta. ¡Bingo! Los fragmentos aparecieron en varios repositorios públicos de GitHub, pertenecientes a proyectos de código abierto. Leo no estaba escribiendo código, lo estaba plagiando descaradamente. Y no solo eso, estaba violando múltiples licencias de software que requerían atribución, algo que podría meter a Innovatech en serios problemas legales si se descubría. Documenté cada instancia, un enlace a nuestro repositorio interno, un enlace al repositorio original, capturas de pantalla de las licencias violadas. Creé una carpeta en mi disco duro personal llamada munición. Esto era bueno, pero quería más. Quería algo que fuera innegable, algo que ni siquiera un padre sobreprotector pudiera excusar. Continué mi vigilancia. La siguiente pieza del rompecabezas vino del análisis de software.
Usando mis privilegios, ejecuté un escaneo remoto del software instalado en la máquina de Leo. Además de los juegos y las aplicaciones de redes sociales, encontré algo interesante, una suite completa de software de edición de video y diseño gráfico de nivel profesional. Software que costaba miles de dólares y para el cual Innovatech definitivamente no tenía licencias asignadas a él. ¿Piratería? Muy probable. Pero, ¿por qué lo necesitaba? No era parte de su trabajo. Esto me llevó a la fase 2 de mi investigación, su tráfico de red. Configuré una alerta discreta para que me notificara si su estación de trabajo subía grandes cantidades de datos a servicios de almacenamiento en la nube no corporativos. Durante una semana, nada. Y luego, un jueves por la noche, saltó la alerta. A las 10:37 de la noche, la computadora de Leo comenzó a subir un archivo de 15 GB a una cuenta personal de Dropbox. Era un flujo de datos masivo, demasiado grande para ser un simple documento. Mi pulso se aceleró. Tenía que saber qué era. Aquí es donde las cosas se pusieron éticamente grises. No voy a mentir, crucé una línea. Pero en mi mente, la guerra ya había sido declarada en aquella sala de juntas. Usando una vulnerabilidad conocida en el software de acceso remoto que nuestro departamento usaba para soporte técnico, una vulnerabilidad que, irónicamente, yo mismo había reportado a Ricardo semanas antes y que él había ignorado, obtuve acceso temporal al escritorio de Leo. Lo que encontré me dejó sin aliento. No estaba mirando su escritorio de Innovatech. Estaba viendo el epicentro de su negocio secundario. Leo estaba trabajando como editor de video y diseñador gráfico freelance. Tenía carpetas con nombres de clientes, facturas, briefs de proyectos. Y estaba usando el carísimo software pirateado instalado en la computadora de la empresa y la potente estación de trabajo que Innovatech le había proporcionado, mucho más potente que la mía, por cierto, para realizar su trabajo. El archivo de 15 GB que estaba subiendo era el corte final de un video promocional para una marca de ropa local. Pero el verdadero tesoro, la joya de la corona de mi investigación, estaba en una carpeta llamada Activos. La abrí. Dentro, encontré logos, plantillas de diseño, fragmentos de código y un subdirectorio llamado Activos-Innovatech. Mi sangre se heló. Hice doble clic. Estaba lleno de material confidencial de nuestra empresa. Logos de clientes de Innovatech, plantillas de presentación internas, fragmentos de código de nuestros proyectos propietarios, incluido Titán, diseños de interfaces de usuario que aún no se habían lanzado. Estaba canibalizando la propiedad intelectual de nuestra empresa para sus propios proyectos freelance. No solo violaba la política de la empresa, el contrato de confidencialidad y probablemente varias leyes federales, era una brecha de seguridad masiva que ponía en riesgo a nuestros clientes. Tomé capturas de pantalla de todo. Documenté la estructura de las carpetas. Hice una copia de los registros de red que mostraban la subida de datos a su Dropbox personal. Guardé todo en mi carpeta de munición, que ahora pesaba más que un arsenal. Tenía todo lo que necesitaba. Tenía el plagio de código, el software pirata, el uso de recursos de la empresa para un negocio personal y, lo más grave, el robo y la exfiltración de propiedad intelectual. Podría haber ido directamente a recursos humanos o al CEO. Pero eso sería demasiado simple. Sería mi palabra contra la del hijo de un director. Podrían intentar enterrarlo, minimizarlo. No. La caída de Leo no podía ser orquestada por mí. Tenía que ser descubierta por la propia empresa, de una manera tan orgánica e innegable que Ricardo no pudiera hacer nada más que mirar cómo su hijo se quemaba en la hoguera que él mismo había encendido. Y así, comenzó la fase final, la ejecución. Mi plan era diabólicamente simple. No iba a reportar a Leo. Iba a crear un escenario en el que la propia empresa lo atrapara. Nuestro departamento de ciberseguridad era pequeño pero competente, dirigido por una mujer muy seria llamada Verónica. Verónica se tomaba la seguridad muy en serio y odiaba las chapuzas. Ella era mi objetivo indirecto. Sabía que Innovatech realizaba auditorías de seguridad trimestrales, pero a menudo eran superficiales, simples escaneos de vulnerabilidades.
Necesitaba provocar una auditoría mucho más profunda y dirigida específicamente a mi departamento. Durante los siguientes días, comencé a enviar correos electrónicos preocupados a Ricardo. Hola Ricardo, he estado pensando en la seguridad del proyecto Titán. Con el código fuente siendo tan valioso, ¿no deberíamos considerar medidas de seguridad adicionales? Quizás un escaneo más exhaustivo de las estaciones de trabajo del equipo de desarrollo para asegurarnos de que no haya software no autorizado que pueda crear una puerta trasera. Ricardo, en su arrogancia, desestimó mis preocupaciones. Daniel, la seguridad se encarga de eso. Concéntrate en tus tareas. Perfecto. Ahora tenía un registro de que había advertido a mi superior y él me había ignorado. Este era mi seguro. El siguiente paso fue usar a Leo como mi peón involuntario. Sabía que visitaba foros de videojuegos desde su computadora del trabajo. Me uní a uno de esos foros con un seudónimo. Después de unos días de actividad genérica, creé un nuevo hilo titulado, Herramienta increíble para optimizar el rendimiento de los juegos en PC de trabajo. En el post, describí una supuesta aplicación milagrosa. Por supuesto, la aplicación no existía. El enlace de descarga apuntaba a un archivo ejecutable que yo mismo había compilado. No era un virus dañino. Eso sería demasiado obvio y destructivo. Era algo mucho más sutil. El archivo, al ejecutarse, no hacía nada visiblemente. Pero en segundo plano, realizaba 3 acciones. 1. Escaneaba la máquina en busca de nombres de ejecutables de software de diseño gráfico y edición de video conocidos, la suite que Leo había pirateado. 2. Buscaba en el disco duro archivos con extensiones de video, MP4, MOV, de más de 1 GB. 3. Si encontraba ambas cosas, enviaba una alerta anónima y muy técnica al buzón de correo general de ciberseguridad. El correo de alerta estaba diseñado para parecer un informe automático de un sistema de detección de intrusiones. Algo como, alerta, actividad anómala detectada en la estación de trabajo DEV, Station 07, asignada a Leonardo M. Posibles filtración de datos y software no licenciado detectado. Se recomienda investigación inmediata. Protocolo 7, gamma activado. Publiqué el hilo en el foro un viernes por la tarde, sabiendo que era el momento de mayor debilidad de Leo. Y esperé. Fue la espera más larga de mi vida. Cada minuto me sentía como si estuvieran a punto de descubrirme. El lunes por la mañana, llegué a la oficina y el aire era diferente. Había una tensión palpable. Vi a Verónica, la jefa de ciberseguridad, y a uno de sus técnicos caminar a paso rápido hacia la oficina de Ricardo. Cerraron la puerta. Me senté en mi escritorio, fingiendo trabajar, pero mi corazón martilleaba contra mis costillas. Unos 20 minutos después, la puerta se abrió. Verónica, Ricardo y el técnico salieron. La cara de Ricardo era una máscara de ira y pánico. Se dirigieron directamente al escritorio de Leo. Leo, ven con nosotros. Ahora, dijo Verónica, con una voz que no admitía réplica. Leo, confundido, lo siguió hasta una pequeña sala de reuniones. Yo, desde mi cubículo, tenía una vista parcial a través del cristal. Vi cómo le pedían su portátil. Vi cómo el técnico lo conectaba a un dispositivo. Vi cómo la cara de Leo pasaba de la arrogancia a la confusión, y luego al pánico más absoluto a medida que Verónica le hacía preguntas y señalaba cosas en la pantalla. Pero la mejor parte, la parte que saborearé por el resto de mi vida, fue ver el rostro de Ricardo. Estaba de pie junto a la pared de cristal, observando. Su fachada de director todopoderoso se desmoronaba en tiempo real. La ira se convirtió en desesperación. Intentó intervenir un par de veces, pero Verónica simplemente levantó una mano para silenciarlo, con los ojos fijos en la evidencia digital irrefutable. Estaba viendo cómo su hijo, su protegido, el símbolo de su estatus, era desmantelado pieza por un sistema que él no podía controlar ni intimidar. Estaba completamente indefenso. La reunión duró casi 2 horas. Cuando terminaron, un representante de recursos humanos, una mujer llamada Sofía, fue llamada a la sala.
10 minutos después, Leo salió, con la cara pálida y los ojos enrojecidos. Llevaba una caja de cartón con sus efectos personales. No miró a nadie. Ricardo se quedó en la sala con Verónica y Sofía durante otra media hora. Cuando salió, parecía un hombre que había envejecido 10 años. Me vio mirándolo desde mi escritorio. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. En su mirada no vi ira. Vi derrota. Y por primera vez, vi miedo. Sabía que yo tenía algo que ver con esto, pero no podía probarlo. No tenía ni idea de cómo lo había hecho, y esa incertidumbre lo estaba matando. El poder había cambiado de manos. En las semanas siguientes, la oficina fue un lugar extrañamente silencioso. El despido de Leo fue la comidilla de todos, pero nadie sabía los detalles exactos, solo los rumores de graves violaciones de seguridad. Ricardo se convirtió en un fantasma. Apenas salía de su oficina. Canceló reuniones. Su autoridad se evaporó. La gente empezó a saltárselo, a ir directamente a otros directores. Su parásito había perdido a su huésped y él mismo se estaba marchitando. Un mes después del despido de Leo, solicité una reunión con el director de operaciones, el mismo que había presenciado mi humillación pública. En la reunión, presenté mi plan proactivo de seguridad para el Departamento de Desarrollo, usando los correos que le había enviado a Ricardo como prueba de mi iniciativa. Le expliqué, con mucha diplomacia, cómo la falta de supervisión y de protocolos adecuados había llevado a la desafortunada situación con Leonardo. El director quedó impresionado. 2 semanas después, me ofrecieron un nuevo puesto, jefe de arquitectura de software, con un aumento significativo y reportando directamente a él. Ricardo quedaba efectivamente por debajo de mí en todo lo relacionado con la estrategia técnica de los nuevos proyectos. Mi humillación se había convertido en mi promoción. Acepté el puesto, por supuesto. Mi primera reunión en mi nuevo rol fue con Ricardo para discutir la hoja de ruta de un nuevo proyecto. Se sentó frente a mí en mi nueva y más grande oficina. Estaba demacrado. Daniel, dijo, con la voz apenas audible. Ricardo, respondí, con un tono perfectamente neutral. Hablamos del proyecto, pero la conversación real estaba en el subtexto. Él sabía que yo había ganado. Yo sabía que él lo sabía. No hubo disculpas, no hubo confrontación. Solo el frío y pesado reconocimiento de su derrota total. Lo humillé no con un grito, sino con un sistema. No lo ataqué a él, sino al pilar sobre el que había construido su arrogancia. Hace 2 meses, renuncié a Innovatech. Usé mi nuevo puesto y el éxito del proyecto Titán, cuyo mérito ahora se me atribuía por completo, para conseguir un trabajo mucho mejor en una empresa de tecnología de primer nivel. Un mejor sueldo, mejores proyectos, y lo más importante, un ambiente donde se valora el talento, no el apellido. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. Crucé líneas éticas, manipulé a la gente y me deleité con la caída de otra persona. No me siento como un héroe. Pero luego recuerdo esa sala de juntas. Recuerdo el rostro de Ricardo mientras me apuñalaba por la espalda frente a todos. Recuerdo el desprecio en su voz. Y recuerdo a su hijo, el catalizador incompetente de todo. Y entonces, no me arrepiento de nada. Ricardo me enseñó una valiosa lección ese día: en el mundo corporativo, a veces el trabajo duro no es suficiente. A veces, para derrotar a un monstruo, tienes que convertirte en un arquitecto meticuloso y paciente de su destrucción. Y créanme, el plano que diseñé fue una maldita obra maestra. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.